Bueno, estamos muy contentos desde el área de iniciar nuestra primera ronda de ideas de este año. Mi nombre es María José Tienot, soy la coordinadora del área Niñez y Adolescencia. Como es la primera ronda, quería hacer brevemente unos agradecimientos y contarles cómo vamos a trabajar los ejes del trabajo de este año. Agradecer primero a Marisa Guglielmi por todo el trabajo que realizó en la gestión anterior y que bueno, vamos a ocupar esos espacios con la misma responsabilidad y pasión que ella le puso al trabajo. Agradecer a Patricia de Cara, nuestra presidente, por, bueno, por haber confiado en mí y en el equipo para llevar adelante el área. Y agradecerte, Patri, por la libertad y el acompañamiento que haces también con nuestra tarea. Eh, Agradecer las personas, las colegas, los colegas que conforman el equipo. Hay algunas con las que venimos trabajando hace mucho tiempo en temáticas relacionadas con la niñez y la adolescencia. Julieta Paglini, Verónica Farris, Andrea Gaumet, Cristina Hernando, Victoria Cané. Este año se incorporó Susana Baima, que está buenísimo porque le da esa pluralidad de voces y de teorías que enriquecen tanto nuestro quehacer. Eh, También agradecer a los colegas en formación que se acercaron a trabajar al área, a Elizabeth Jorge, Elizabeth Hilal, Karina de Marchi, Tomás Rufail. Agradecer a Carla Tomlenovich por la ilustración que fue tan conmovedora y que ayudó también a la difusión. A Brian Bansick, espero decirlo bien, Brian, por el sostén técnico que es tan importante también para que la tarea se realice. Voy a ser lo más breve posible en relación a los ejes del departamento. Bueno, uno ya lo dije, que es la pluralidad teórica, porque me parece que esto enriquece la mirada, el trabajo con la interdisciplina, que me parece que es una garantía también de exogamia y de alteridad para abordar lo complejo. También creemos desde el área que un psicoanalista solo tiene que tener abstinencia en el encuadre y que facilita la técnica de trabajo, pero bajo ningún punto de vista podemos ser abstinentes con lo que pasa extramuro en lo social, con una población vulnerable como es la niñez y la adolescencia, ¿no? Entonces, bueno, ese es nuestro compromiso. Y me gusta una analogía para encuadrar nuestra práctica que tiene que ver con la lectura del libro Rayuela, que quien la leyó esta novela irreverente, eh, vemos que no hay una lectura lineal, que la lectura se va haciendo de asaltos, que no hay una sola forma de poder llegar al final, más bien es la subjetividad del autor quien va construyendo la novela a medida que la va leyendo, ¿no? Pensamos que se parece bastante a nuestro trabajo como algo que rompe el reduccionismo y es como un salto al vacío porque no hay una sola forma de leer los fenómenos ni los argumentos, porque sería un reduccionismo frente a la complejidad, en este caso de los personajes, pero también de la práctica y de la teoría que nos nutre. Bueno, y también relacionándolo con la niñez, al juego Rayuela, ¿m? Que es, bueno, ir dando saltitos, a veces tambaleantes, llegar a lugares seguros para volver a impulsarnos hacia este cielo que es el semicírculo, este, como un empuje incierto de si llegaremos, porque bueno, en algún punto son preguntas que seguramente no van a tener una respuesta, sino que hay muchas respuestas posibles. Bueno, así que entre saltitos y discontinuidades empezamos la ronda de hoy, que la voy a coordinar yo también. Bueno, les voy a presentar a nuestros invitados, agradecerles también la presencia y el compromiso, porque es la segunda vez que los invitamos a trabajar y bueno, y siempre han sido muy, muy ricos los intercambios. En primer lugar, les voy a presentar a la doctora Paulina Mangupli, codirectora de Diagnus, especialista en diagnósticos por imágenes, perteneciente a la Academia de Medicina Fetal de Diagnus. Y la doctora Janis Sarnoy,
Menotti, especialista en obstetricia y ginecología, ex fellow de medicina fetal de la Academia de Medicina Fetal de Diagnus, miembros del staff de Diagnus. En segundo lugar, le voy a presentar al doctor Merardo Ávila Vázquez. Él es pediatra, neonatólogo, docente de pediatría de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, ex subsecretario de Salud de la ciudad de Córdoba, coordinador de la Red Universitaria de Ambiente y Salud, Médicos de Pueblos Fumigados, REDUAS, secretario general de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba. Y la licenciada Andrea Gaumet, psicóloga, psicoanalista de APC, transitando la especialidad en niñez y adolescencia de IPA, interconsultora en pediatra y neonatología. Es un gusto para nosotros tenerlos acá y bueno, y los escuchamos. Brian, vos al principio de las intervenciones vamos a silenciar los micrófonos y después las intervenciones se realizan ya sea levantando la mano o escribiendo en el chat y Brian les va a ir dando la palabra. Bueno, escuchamos a las doctoras. Ahí comparto. Muy bien, ahí se ve bien. Muchas gracias por la invitación. Nosotros vamos a hablar sobre la evaluación de los movimientos fetales y si es que existe una comunicación o una conducta social antes de nacer. Si bien los movimientos fetales han sido ampliamente descritos, poco se sabe acerca de cómo se ejecutan en las distintas etapas del desarrollo fetal y si son movimientos planificados o no. Durante mucho tiempo se consideró al comportamiento motor del feto como un reflejo más que acciones, entendiendo que si bien los reflejos tienen funciones importantes, son movimientos estereotipados que no siguen un objetivo y que no están sujetos al aprendizaje, al contrario que al considerarlos como acciones. A la hora de evaluar los estudios vamos a distinguir entre cantidad y calidad de movimientos fetales. Con respecto a la cantidad de movimientos, el principal papel lo tiene la obstetricia clínica, en donde el reconocimiento de un número determinado de movimientos en una unidad de tiempo nos va a hablar de bienestar fetal. Sabemos que esos movimientos pueden estar alterados por el sueño, por el uso de drogas depresoras del sistema nervioso central, por una asfixia perinatal profunda o anomalías del sistema nervioso central. Y si bien es una herramienta que no nos va a aportar información sobre una conducta social prenatal, sí es una de las bases a partir de las cuales se empieza a estudiar la calidad de movimiento. Con respecto a la calidad de movimiento, el principal papel lo tiene el ultrasonido. A partir del ultrasonido se puede determinar que los movimientos comienzan antes de que la madre pueda percibirlos, alrededor de la semana 18-21. Los movimientos comienzan incluso en el periodo embrionario, alrededor de las 8 o 9 semanas de edad gestacional, y van a evolucionar a medida que se desarrolla el embarazo. Entonces, a partir de la introducción del ultrasonido, nos empezamos a preguntar cómo evoluciona el movimiento. Y sabemos como adultos que para ejecutar un movimiento necesitamos de una indemnidad del tracto córtico espinal, de un buen desarrollo de los núcleos de la base, del cerebelo, de la propiocepción y de los órganos de los sentidos. Para hacer una historia, un examen neurológico se necesita evaluar el aparato motor y lo que nos buscamos interrogar es si hay alguna posibilidad de realizar este examen motor durante el embarazo. Entonces, los interrogantes son sobre cómo se ejecutan los movimientos a lo largo del embarazo. Sabemos que el desarrollo anatómico del sistema nervioso central va a ir en paralelo al desarrollo del órgano de los sentidos. Sabemos que comienza alrededor de las 8 o 9 semanas el movimiento fetal, pero vemos una estructura cortical que carece del desarrollo suficiente de surcos y cisuras que nos estén hablando de una conducción cortical del movimiento y a su vez el desarrollo, por ejemplo, del sistema del sentido del tacto comienza también alrededor de las 8 o 9 semanas. Lo que se sabe es que los movimientos precoces comienzan de forma autónoma a nivel del sistema muscular, son movimientos involuntarios, pero que van a ayudar a trazar el patrón de mielinización posterior de los axones que van a llegar al uso muscular alrededor de la semana 24-26 y se va a completar el desarrollo de los órganos de los sentidos, visión y audición, también alrededor de la semana 24-26.
Este es un trabajo que se realizó en fetos con anencefalia, en donde podemos ver que son fetos que sí presentan movimientos corporales, que en general son movimientos groseros, no son movimientos más finos como los que ocurren hacia el final de la gestación, pero esto también nos indica que no todos los movimientos que se realizan tienen integración cortical. Entonces, los interrogantes que se plantean son qué tipos de movimientos vamos a tener a lo largo del embarazo, si se puede realizar un análisis cinemático y si esto nos habla de una conducta social. Con respecto al tipo de movimientos, el ultrasonido tanto en 2D como en 4D aportan los principales resultados sobre este análisis y sabemos, como dijimos antes, entre las 8 y 9 semanas, Camilo. movimientos corporales generales, entre las 12 y las 13 semanas, el movimiento más frecuente es el de salto, ya alrededor de las 14 y 19 semanas vemos el periodo de mayor actividad fetal con un movimiento principalmente de los miembros superiores y a medida que avanza la gestación aparecen movimientos más sutiles como son las expresiones faciales. También se estudiaron los embarazos gemelares y se vieron el mismo desarrollo de patrón de movimientos. Lo que sí observan es una reducción del número general de movimientos y esto se lo atribuye en los estudios que intentan definir los tipos de movimientos a una disminución del espacio intrauterino. Este es un trabajo en donde en 4D se pudo demostrar las distintas definiciones de los tipos de movimientos con aparición hacia el final de la gestación de movimientos principalmente representados por expresiones faciales. Lo que se intentó hacer es evaluar o intentar establecer un comportamiento fetal. Se utilizaron escalas que se utilizan en recién nacidos con respecto a los ciclos de sueño y vigilia. Se pudo determinar que durante el embarazo, de estos 6 estados que existen en el periodo postnatal, durante el embarazo se encuentran 4, principalmente en relación a sueño superficial y profundo, a un despertar activo y a un despertar con menor actividad, de los cuales el estadio 1 y 2 y 4 son los más frecuentes, siendo el estadio 4 el de mayor actividad, principalmente durante la tarde hacia la noche. Pero no hay suficientes estudios para determinar cuál es el comportamiento general de todos los embarazos normales. Estos son algunos videos de nuestra práctica. El que vemos primero son embarazos de alrededor de 12 semanas, en donde vemos movimientos corporales generales y movimientos de los miembros superiores y movimientos de rotación. Este es un embarazo más avanzado de alrededor de 16 semanas, en donde vemos ya movimientos de los miembros superiores hacia la cara, y este es un embarazo ya de tercer trimestre, en donde se pueden ver además expresiones faciales. Los siguientes interrogantes entonces son si se puede realizar un análisis cinemático y si tenemos alguna conducta social prenatal. Los estudios de análisis cinemáticos contribuyen a comprender el desarrollo motor en referencia a cómo se planifican y controlan los movimientos en extremidades superiores. Son también estudios que se realizan principalmente en los recién nacidos, pero en este caso se analizó en un embarazo simple alrededor de las 18, 14 y 22 semanas. Analizaron movimientos dirigidos hacia la pared uterina y movimientos autodirigidos hacia los ojos y hacia la boca. Y se pudo analizar también la velocidad del movimiento y la trayectoria para alcanzar el objetivo. Lo que pudieron ver es que a partir de las 22 semanas el movimiento tiene una menor velocidad y una trayectoria más planificada o más dirigida hacia un objetivo como son los ojos o la boca. Esto sugiere un nivel avanzado de planificación motora. Con respecto a la respuesta a los estímulos, hay trabajos que hablan sobre estimulación vibroacústica, algunos con resultados controversiales porque no se llega a conocer qué niveles pueden ser estresantes para el feto para llegar a obtener una respuesta motora, pero sí hay trabajos que hablan en relación al tacto materno o de un tercero y se observa un mayor número de movimientos fetales cuando el tacto es de un tercero en comparación con el tacto de la madre, que en general los bebés se suelen quedar más quietos como en el periodo postnatal. Y con respecto a los sonidos, tenemos una mayor respuesta a la estimulación por un sonido, que puede ser la voz o que puede ser música, pero principalmente la respuesta es con movimientos faciales cuando el sonido es la voz de la madre y principalmente cuando es una conversación dirigida hacia el feto, ya sea como una charla o una lectura de un cuento. Con respecto al comportamiento social, sabemos que para
tener una conducta social no se aprende visualizando cómo se comportan otras personas, sino mediante la interacción con otros individuos, y el embarazo gemelar es un momento que nos puede brindar información sobre estas características durante el embarazo. Este es un trabajo que se realizó en embarazos gemelares y se valoró también el número de movimientos hacia el útero, el número de movimientos autodirigidos y el número de movimientos dirigidos al cogemelo. Lo que pudieron ver es una disminución del número de movimientos dirigidos hacia la pared uterina y autorreferidos, pero un aumento del número de movimientos dirigidos hacia el cogemelo a medida que avanza la edad gestacional. Esto, además de reflejar la planificación motora, como veíamos en el otro estudio, está de acuerdo también con la hipótesis del precableado social. Además, ya hay trabajos actuales sobre neuroimágenes, esto es después del nacimiento, que identifican áreas específicas de lesión en algunos trastornos neuropsiquiátricos, y lo que se busca es adaptar estas imágenes al periodo prenatal, en donde se reconoce que algunas noxas pueden actuar desde el embarazo y que estos trastornos pueden recién representarse años después del nacimiento. Lo que se busca es, mediante técnicas de imagen y de identificación de un patrón conductual, identificar aquellos fetos que puedan representar luego del nacimiento algún trastorno conductual. Principalmente las noxas que pueden actuar intraútero están en relación a infecciones, al consumo de fármacos, al consumo de drogas, estrés o depresión materna, hipoxia, como puede ser un trastorno hipertensivo o una restricción de crecimiento. Estas son otras imágenes de la consulta, son los mismos bebés en ambas imágenes, luego de la estimulación con el tacto para que, por ejemplo, cambien de posición, y en general observamos reacciones faciales. Entonces, como conclusión, los trabajos actuales nos permiten comprender los procesos subyacentes al desarrollo del control motor y la maduración del sistema nervioso en general. Pueden demostrar acciones sociales ya desde el segundo trimestre de la gestación, evaluando el comportamiento prenatal se podría presentar marcadores de la aparición de trastornos del desarrollo que afectan la dimensión social del comportamiento. Entonces, los nuevos lineamientos serían para tratar de identificar el patrón de desarrollo normal y anormal del cerebro y el comportamiento social prenatal. Muchas gracias. Gracias a vos. A mí me parece que si quieren hablamos en los comentarios después que presente el doctor Merardo y Andrea, y ya ahí entablamos una conversación sobre todos los aspectos. Bueno, Excelente, Yani, como siempre. Muy lindo. Gracias. bueno, vamos con el doctor entonces. Bueno, buen día, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí participar y poder hacer un ejercicio que... ¿puedo compartir pantalla? Que me da que está inhabilitado todavía por el anfitrión. Fabi, ¿podrás darle la función? Ahora. Ahí está. Bueno, yo soy neonatólogo, pediatra neonatólogo, y bueno, la otra vez Andrea me invitó a una actividad con ustedes, que me posibilitó un poco remirar un poco las prácticas nuestras en neonatología, como con una mirada más de la psicología, de otras cuestiones. Pero también mostrarles a las psicólogas, a los psicólogos, un poco qué es la neonatología, cuáles son los desafíos que nosotros tenemos y cómo trabajamos y cómo hemos ido cambiando también en estos últimos años, por suerte. Bueno, el neonato son los chicos menores de 28 días, ¿no? El embarazo, saben ustedes, tiene 10 meses lunares, son 9 meses, pero son de 31,1 días.
el calendario que los regula es de la Luna, a la mayor parte de los ciclos biológicos acá en la superficie de la Tierra. Eh, y cuando nacen los bebés, se genera un primer diagnóstico que es en base a la duración del embarazo y al peso al nacer. Nosotros, después de que nacen, el diagnóstico es si es un recién nacido de término y es adecuado a la edad gestacional, o sea, si tiene el tamaño que corresponde para su edad o tiene un tamaño mayor o menor, y si nació antes del término de los 10 meses lunares o los 9 meses o las 30 40 semanas, ¿no? Que eso nos posibilita un poco valorar los riesgos que ese recién nacido encarna. El peso láser normal de términos entre 2.500 y 3.500 gramos. Es lo que queremos comentar es que, bueno, en neonatología, en los neonatos hay una epidemia de muertes infantiles mundiales de 4 millones de niños por año. La mayoría de ellas son por causas prevenibles y casi todo en los países pobres. Este, esta- este desastre, que es histórico, que era mucho mayor en tiempos pasados, fue generando, bueno, el surgimiento de la neonatología. En Córdoba, el 65% de los niños que mueren en el primer año, o sea, en la mortalidad infantil, son niños que mueren en el periodo neonatal, ¿no? La tasa de mortalidad en Córdoba es de 7,9, viene bajando, en Córdoba como en todo el mundo, y no principalmente por los neonatólogos, sino por las condiciones de vida en general de la sociedad. Como que viene bajando en periodos en que deja de bajar, como esperamos, es probable que pase en esta época. Por otro lado, el 75% de los niños que mueren durante el primer año, no solamente los que mueren en el primer mes, sino durante el primer año, son niños que tenían menos de 2,5 kilos al nacer, o sea que eran niños de bajo peso, lo cual ya muestra la fragilidad que encarnan estos niños que nacen con bajo peso al nacer. El 9% de los niños que nacen en Córdoba son menores de 2,5 kilos, y el 1,7, un poquito menos del 2%, son chiquitos de muy bajo peso, menos de 1.500 gramos, que son los de más alto riesgo. Casi todas las causas de muerte están vinculadas a cuestiones perinatales, y las malformaciones congénitas es una de las causas que viene aumentando en los últimos 20 años. El neonato tiene una vulnerabilidad muy grande, que está dada principalmente por su gran cabeza, ¿no? El diámetro, el perímetro cefálico es de 35 y el diámetro es de 9 centímetros y medio. Eh, esta enorme cabeza tiene que pasar por el canal del parto, y el cuello del útero, en su máxima dilatación, llega a ser de 9 centímetros. Y el canal pélvico no solamente tiene que pasar por una abertura, sino que tiene que pasar por un canal que es curvo, que tiene una cierta angulación, y ese canal en el lugar más estrecho tiene 10 centímetros y medio. Eh, Esto tiene un significado porque es lo que hace que el parto sea en nuestra especie sea una situación tan crítica. Acá en esta imagen se ve claramente cómo esta es la pelvis de una mujer, su estructura ósea y el tamaño que tiene la cabecita que tiene que pasar por ahí. Nuestra especie viene forzando el canal del parto a su límite de 300.000 años, que es la evolución de los homínidos superiores. Nuestro cachorro humano es muy cabezón, muy indefenso, necesita mucho cuidado para nacer, y el resto de los mamíferos no tienen estos problemas, ¿no? El resto de los mamíferos claramente, no, uno ve a una perra parir, a una gata, a una yegua, a una jirafa, y los problemas que tienen principalmente tienen que ver con los miembros,
con la distosia o malas posiciones de los miembros y no de la cabeza, ¿no? Claro que nosotros nacemos con una cabeza muy grande porque ahí se encierra nuestro órgano principal. Y aparte los cachorros rápidamente van a ser autosustentables, un potrillito en pocas horas está caminando alrededor de la madre, en cambio nuestro cachorro necesita mucho cuidado. Parece haber como que esa enorme cabeza que tenemos, con ese enorme cerebro en su interior, que encierra nuestra sensibilidad, nuestra inteligencia, nuestra conciencia, parece ser que está un poco eh, acá cumpliendo el mandato o el castigo del Génesis que parirás con dolor, porque realmente el resto de las especies no viven una situación tan crítica, pero nosotros sí. Porque tengamos en cuenta que el recién nacido pesa, al pesar 3 kilos, pesa el 5% de lo que va a pesar un adulto. Y la altura que tiene 50 centímetros de altura, es un poco menos del 30% de la altura que va a tener un adulto. Pero la cabecita es el 66% de la cabeza del adulto. Y fíjense que el tamaño de la cabeza más o menos llega a ocupar todo el tronco y la mitad del abdomen en relación a los segmentos corporales, mostrando que nosotros tenemos un cachorro sumamente cabezón y que esa cabeza le genera muchas dificultades para nacer. De hecho, las mortalidades al nacer históricamente han sido sumamente altas. La muerte materna, como la muerte del feto o del niño, eran altas, pero no pusieron en crisis la supervivencia y la reproducción de la especie humana, principalmente por el trabajo colaborativo y los cuidados fraternos entre los individuos de los grupos sociales que se fueron generando. Obviamente, ya esta característica animal, si se quiere, de la forma de nacer los distintos segmentos corporales que tiene nuestro cachorro y la fragilidad de ese mecanismo natural de reproducción, se salvaba con mucha participación, mucho cuidado fraterno, sobre todo entre las mujeres, ¿no? Que todavía sigue siendo así. Por una cuestión más que nada cultural. Pero bueno, nacer no es solamente salir expulsado de la madre. O sea, el nacer no es solamente de que pueda pasar la cabecita, porque una vez que pasa la cabecita sale todo el resto del cuerpo como si fuera nada. No es solamente eso, sino que una vez que se sale de la madre, se tiene que adaptar a una forma de vida totalmente diferente, con cambios en la fisiología, o sea, en el funcionamiento del cuerpo a nivel biológico, muy significativo, sumamente significativo. La respiración cambia, es totalmente nueva, la circulación se modifica absolutamente, el corazón funciona distinto. La temperatura, el bebé está dentro de la madre a 36 grados y medio, no tiene ni que hacer ningún esfuerzo para regular la temperatura y nace, digamos, ponerle que sale a una habitación que tiene 20 grados, tiene suerte. El metabolismo es propio, tiene que hacerse cargo de todos sus productos de desecho que antes se encargaba la madre a través de la placenta, o sea, un montón de modificaciones que se producen en un instante. Cuando nace y se corta la placenta, el niño pasa, el feto pasa a ser un respirador aéreo, se le llenan de aire los pulmones, la circulación de los pulmones se llena de sangre, que antes no circulaba, y se abandona toda la estructura respiratoria que tenía el feto, que era una estructura respiratoria idéntica a lo de los peces, ¿no? La placenta la placenta la parte fetal está nadando en lagunas de sangre materna.
y tiene una vellosidad que son como branquias. El sistema circulatorio de la placenta es idéntica al de los peces que respiran en un medio acuático, y de hecho los fetos humanos funcionan como con las mismas mecanismos fisiológicos que lo hacen los peces. Y antes de ser un feto, antes de tener una placenta insertada en el útero de la madre, el óvulo fecundado durante varios días anduvo vagando por la trompa del útero y por el interior del útero hasta que se pudo implantar. Funcionaba como un protozoo, como una sola célula o un conjunto de múltiples células independientes, como si fuera una ameba, ¿no? Entonces, increíblemente, cada uno de nosotros ha sido una ameba funcionando como un protozoo, vinculándose directamente con el medio externo, respirando directamente a través de su membrana con el medio externo, luego se convirtió en un pez y luego nos convertimos en lo que somos ahora, eh, piscícolas, digamos, que respiramos con aire. Increíblemente, reproducimos en cada uno este mecanismo. Nosotros tenemos conciencia de solamente esta etapa de nuestra vida, pero tenemos todos estos otros pasos. Entonces, bueno, el problema es que este paso intermedio entre la vida de protozoo, de ameba a pez, se fue instalando lentamente a medida que se iban desarrollando estructuras nuevas en el embrión que posibilitaron que de a poco en la parte de los embriones, las células embrionarias cardíacas empezaran a organizarse, ya a latir, a generarse vasos, a organizarse los distintos tejidos lentamente hasta que un día ya estaba funcionando directamente como un pez, como un feto, con una placenta instalada y funcionando así. En cambio, cuando pasamos de pez a terrícola, acá se produce un corte instantáneo en el momento en que se interrumpe la circulación de los vasos umbilicales a la placenta, y ahí tenemos que arreglárnosla, y ahí surge la neonatología como el momento en que la medicina, digamos, acerca técnicas y conocimientos como para ayudar a los neonatos a sobrevivir. No es tan fácil, aunque en general cuando está todo bien con el cuidado de la familia, todo anda bastante bien, pero muchas veces no anda tan bien. Nosotros, la mortalidad neonatal, esa que yo les comentaba, de 4 millones de niños anuales en el mundo, ha sido gigante durante muchísimos años, esa se ha ido superando y hoy es inaceptable, ¿no? Es inaceptable que los niños se mueran al nacer. Entonces, estamos nuestra sociedad organizada como para tener cuidados alrededor de eso. Por supuesto, también nos pasamos de vuelta muchas veces estas actividades que son naturales, el nacimiento es una situación crítica, pero manejable y humanizada. A veces se medicaliza excesivamente y estamos mirando más o haciendo de un momento que es realmente fascinante, como es cuando llega un nuevo ser a nuestra comunidad, a nuestra familia, además, lo convertimos en algo muy medicalizado y que le quita esa magia o le pone otra mirada. De todas maneras, nosotros estamos cuidando bebés en las unidades de NEO, y ahí encontramos situaciones muy especiales, si se quiere, desde el punto de vista de la psicología. Por un lado, más que nada, mirándola del lado nuestro, del lado del equipo de neonatología, nosotros vemos que hay como, que parece que compartimos con el resto de la especie esta cuestión del cuidado de los bebés con una, digamos, una pasión inexplicable, como una pulsión, puse yo acá, pero no lo puedo describir bien, no sé cómo es, pero son cosas que pasan, ¿no? Las enfermeras, sobre todo, ellas, que son el 80% del cuidado
de los recién nacidos y también las médicas, los médicos neo, tenemos, qué sé yo, falta alguien, se enfermó, y siempre alguno va a quedar, o algún médico o enfermera en su reemplazo, y va a ser una carga, pero es parte, nunca los niños van a quedar solos, siempre vamos a estar ahí para estar cuidándolos en todo lo que necesiten. Los bebés, inclusive hay cosas interesantes, los bebés tienen un nombre inmediatamente, cuando nacen nosotros en algún momento de esos 10, 15 minutos tan críticos, se le preguntábamos a los padres si no lo sabíamos de antes el nombre del bebé, y ya lo tratamos como tal, lo cual nos permite personalizarlo, ¿no? Que sea una persona, uno más como todos nosotros, no es un caso, no solamente en los bebés sanos, sino sobre todo en los bebés que entran a la unidad de NEO, que es una unidad de terapia intensiva, que es una unidad crítica, donde la mortalidad es algo que ocurre en cualquier momento, en un niño que estaba relativamente bien y que se descompensa, o en chicos que muchas veces están con mal pronóstico y que inclusive gracias a la suerte, digamos, van saliendo y encaminándose. Los cuidados son muy personalizados, eh, por eso también lo que sea un bebé, y aparte como son cuidados permanentes todo el tiempo, los 365 días, no hay posibilidad de que no haya un cuidado del bebé, porque todas estas situaciones que yo le comentaba, que tiene que cambiar la circulación pulmonar, la circulación del intestino, el metabolismo, la glucemia, la temperatura, son todas cuestiones que cuando fallan, cuando hay alguna alteración en los mecanismos homeostásicos, del que el equilibrio fisiológico, eh, nos puede llevar el chico en 10 minutos. Entonces, siempre van a tener que estar monitorizados, cuidados. Si no pueden alimentarse, tienen que estar con sueros. Tenemos que estar regulando. No hay una forma de hacer un suero estándar para todos los bebés. Cada niño tiene un suero que depende de su peso, de cuánto orina, de la glucemia, de los niveles de azúcares, de sales, etcétera. Entonces, todo es muy personal y muy artesanal, si se quiere, ¿no? Y muy de un trabajo de equipo múltiple, donde hay mucha gente, porque al ser tan intenso todos los días, hay mucha gente alrededor, ¿no? No podés hacer con dos personas, un enfermero y un médico, porque no podés tenerlo todos los días, durante 3 meses, a veces los bebés están internados, a lo mismo, tenés un grupo de gente que son mucho, a veces 10, 15, entre enfermeras y médicos y especialistas. Entonces, todo tiene que girar alrededor de la misma preocupación, y realmente eso se logra, ¿no? Realmente eso se logra, ese cuidado día a día, porque hay como una pasión ahí en el cuidado, y que encarna también una relación con él, ¿no? Nosotros tenemos enormes desafíos, porque ¿cómo hacemos para entender, comprender qué le está pasando al bebé? Cuando él no nos puede decir, no tiene forma de decirnos, entonces nosotros tenemos que identificar y descubrir qué es lo que va necesitando, e incluso muchas veces anticipar esos riesgos y sus necesidades. Entonces vamos generando estrategias de apoyo, tratando de generar el mínimo daño, y que trate de su mayor confort. Entonces, cuando nos comunicamos con él, lo vamos a revisar, inmediatamente lo tocamos, ¿no? El tacto ese, él también, porque eh, es increíble, tanto las enfermeras como nosotros, yo cuando veo que los otros médicos y las médicos también hacen lo mismo, cuando lo encaramos, inmediatamente abrimos, aparte de mirarlo mucho, abrimos la incubadora y lo tocamos, porque nos da la sensación que él nos llama, que lo toquemos, ¿no? Hay una comunicación, y por supuesto hay una ternura que nos atrapa, que es la que nos lleva a estar ahí. Hay chiquitos que ya
que ya están un poco mejor y que lloran y que molestan, digamos. Entonces, la enfermera dice, ese chico que molesta, nosotros decimos, bueno, alzalo. Si lo que quiere es que lo alcen realmente, porque si algo tienen estos bebés que están solos en incubadoras la mayor parte del tiempo. Este, y cuando lo natural o lo esperable para él es que esté arropado por un montón de gente que lo alce, que lo hable, que le haga cosas que ellos necesitan mucho, mucho contacto. Acá en esta foto, como ven, el bebé, que es un prematuro muy chiquitito, de 1200 gramos, en ese momento que ya había salido el respirador, ven, los primeros días que había salido el respirador, cómo me agarra del dedo, ¿no? Y bueno, nosotros acariciarlo y tocarlo para ellos es fundamental. Inclusive en la incubadora están generalmente, y la incubadora tienen un lado, como el lado izquierdo, que es donde más se accede, ¿no? Donde ahí se puede acceder de los dos lados, pero esta tiene inclusive el vidriado, tiene como inclinado como para poder ver mejor. Entonces, los bebitos están ahí en la incubadora, que le hacemos niditos para que estén cómodos y los acomodamos. Y a veces los ponemos del otro lado, mirando para la derecha, pero al rato ellos, cuando puedan, se van a ir dando vuelta y me van a estar mirando para el lado por donde nosotros accedemos, porque están como esperando que vengamos, ¿viste? Que venga alguien a tocarlo, a no estar solo, ¿no? Es impresionante y muchas veces lo volvemos a dar vuelta porque después de tanto estar mirando para el lado nuestro, la cabecita es como para pasar por el canal del parto, los huesos de nuestro del cráneo que están soldados, en ellos los tienen sueltos, entonces se le van deformando y le queda la cabeza toda plana así, de tanto estar mirando para este lado. Entonces nosotros lo queremos acomodar para que no se te deforme la cabeza, quédate mirando para el otro lado y al rato vengo y ya está de nuevo mirando para acá porque ellos nos están buscando. Bueno, y los padres, Doctor, sí, y queda podemos ir poquito. redondeando, está Ya, súper interesante, pero sí, sí, ya estamos este, terminando. bien, gracias. Bueno, los padres son fundamentales para nosotros. Lo que quería decir es que lo crítico de Neo es que como estos niños, a diferencia de la UTI de adultos, donde generalmente también hay pacientes críticos que están entre la vida y la muerte y pueden morir, pero que ya vivieron. En cambio, nuestros niños en la terapia de Neo son niños que no terminaron de nacer o que no han terminado y que están en esa situación igual que en la terapia de adultos que no terminan de morir, ¿viste? Porque están en situaciones críticas muchas veces que no vas a poder salir, pero que estás ahí, que a veces sí salís. Pero estos niños nuestros son los que están en una situación de que nacieron, pero no terminaron de nacer del todo, no están con los padres, están todavía entre la vida y la muerte, y nosotros necesitamos que los padres estén alrededor nuestro, sobre todo que estén alrededor de esos chicos y un poco compartir con ellos el cuidado y las preocupaciones. Para rápidamente avanzar, les quería contar de que el cerebro de los niños en el momento de nacer ya tiene la cantidad de neuronas que nosotros tenemos, ¿no? Pero estas neuronas no le falta maduración, le falta sobre todo que se ramifiquen y se aumenten los niveles de dendritas que tienen, que son las ramitas que las conectan con las otras neuronas. Acá en este gráfico se ve claramente cómo aumenta la cantidad, son las mismas cantidad de neuronas, las neuronas son las células de nuestro cerebro, pero la gran capacidad que tiene nuestro cerebro se lo da la conexión, no solamente la cantidad de neuronas, sino la interconexión entre ellas, que son más de 100.000 millones de neuronas que han pasado por estas etapas de proliferación que a las 27 semanas ya está cumplida, pero la sinaptización, o sea, que se conecten entre sí en grandes cantidades, no se produce, se va produciendo durante los 2 primeros años, y eso depende mucho del cuidado, de la nutrición y sobre todo de la estimulación y los cuidados afectivos, ¿no? La amenización también es un proceso que se va dando después.
Esta muestra, pero no la voy a desarrollar porque no tenemos más tiempo, la diferencia entre el volumen del cerebro humano con el resto de los cerebros más grandes de la naturaleza. Realmente los simios más grandes tienen 316 centímetros cúbicos, nosotros tenemos 1250, o sea, acá hay una brecha muy grande, y esta brecha que evolucionó tanto el cerebro, en tanto 4 o 5 veces más, es principalmente por los cuidados fraternales de la comunidad, ¿no? Estos homínidos primitivos adquirieron esa capacidad cultural que nos posibilitó un desarrollo biológico, pero que ahora está puesta en el límite porque superamos la capacidad de pasar por el canal del parto. Quiero hacer dos comentarios nomás para terminar, María José. Uno del autismo, como yo trabajo el tema agrotóxico, solamente para comentarles, ya que hay muchos psicólogos acá y yo sé que ustedes ven muchos de estos chicos, que también son muchas las preocupaciones nuestras, que han aumentado mucho el autismo, los trastornos generales del desarrollo psicológico, intelectual en los niños. Hay un trabajo que se publicó en British Medical Journal en 2019, un trabajo muy grande de casos controles, 30.000 niños comparado con 3.000 niños autistas en California, y se encontró que las madres que estaban expuestas a fumigaciones con glifosato y clorpirifos tenían estadísticamente muy alto riesgo de que sus niños desarrollen autismo. Glifosato y clorpirifos son los principales agroquímicos que se usan en la Argentina. Por otro lado, hay un estudio de la doctora Rosso, del CONICET de Rosario, que ellos trabajan con neuronas en cultivos celulares, que las neuronas normalmente van creciendo y ramificándose como esta, pero en presencia de pequeñas cantidades de glifosato en el caldo de cultivo, las neuronas quedaron, se reprodujeron y no se arborizaron. Se me está apagando esto. Esta es una imagen, este es un dibujo, pero esta es la imagen de microscopio de claramente cómo las neuronas de glifosato, esta es una neurona que claramente nos muestra la posibilidad de que este chico sea autista, ¿no? Por supuesto, si estimulamos ese cerebro, si con tratamientos adecuados, disminuyendo las intoxicaciones, lograremos mejores resultados. Bueno, muchas gracias. Les agradezco, es lo que podía comentar ahora y después vemos las preguntas. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctor. Andrea. ¿Está Andrea? Está ¿Ahí muteada. me escuchan? A ver, pensé que Brian me iba a permitir. ¿Ahora sí? Bien. El título del trabajo que hemos hecho con toda la gente del departamento es Enigmas de los comienzos de la vida, psicoanálisis en diálogo. Desde el área de niñez y adolescencia constituimos un grupo de trabajo integrado por colegas de diferentes líneas teóricas. En este marco de pluralidad y diversidad nos convocó la tarea de pensar, a partir de los aportes de la interdisciplina, Otra vez me salió mala los tele. orígenes de la vida psíquica. Nuestras hipótesis contienen algo enigmático e incognoscible, como un haz de luz que devela y esclarece un acontecimiento, pero al mismo tiempo mantiene en tinieblas aquello que no fue abordado por nuestra mirada. Hoy, los avances de las técnicas de diagnóstico por imágenes durante el embarazo nos invitan a ampliar los interrogantes y también nuestros marcos teóricos, problematizando y cuestionando lo sabido, conocido, confirmando algunos postulados y poniendo en tensión otros. Son tiempos nuevos e interesantes para el psicoanálisis, no por ello fáciles. Nos enfrentamos a nuevos paradigmas. Los aportes de la interdisciplina nos describen las profundas y crecientes actividades que puede realizar un bebé intrauterinamente, que van desde percepciones aisladas y desintegradas a otros que se irán complejizando e integrando
como movimientos intencionales de agrado o evitación que nos hablarían de un intenso intercambio con su entorno. Podríamos hablar de comunicación prenatal, lo que implica concebir al bebé desde un lugar activo, no solo como un mero receptor de estímulos. Bion nos habla de un bebé dotado de preconcepciones y expectativas de encuentro con un otro. Las experiencias intrauterinas que lo muestran reaccionando cuando las luces conforman la gesta de un rostro, pero cuando las mismas se distribuyen de otra forma, no producen tal reacción. ¿Podrían considerarse ejemplos de preconcepciones? Las imágenes nos muestran también bebés explorando el ámbito donde se encuentran tocando las paredes del útero, palpando un coágulo provocado por la amniocéntesis, escuchando y reaccionando ante melodías y en un profundo contacto con los estados afectivos de la madre. Nos preguntamos, ¿estas manifestaciones constituirán precursores de la primera experiencia de satisfacción que se dará extrauterinamente o serán en sí mismas vivencias de satisfacción plena de significado que dejarían una huella psíquica prenatal? Percepciones prenatales que al modo de signos perceptivos dejen marcas y sean inscriptas y resignificadas en una posteriori de encuentro con un otro. El deseo materno y sus propios aspectos libidinales y tanáticos tienen incidencia en ese bebé antes del nacimiento, en su dinámica, en sus movimientos, en su propia vitalidad. El alojamiento de la madre de ese hijo en su mundo interno, ¿incide en él en su paso por el nido biológico? El punto de partida inaugural del psiquismo acontece a partir de la vivencia de satisfacción con el otro significativo. La subjetividad adviene gracias a un laborioso proceso que se construye en un espacio de intersubjetividad. La observación prenatal y de neonatos abre ante nosotros un mundo fascinante que nos invita al desafío de ampliar nuestros continentes teóricos, pudiendo acceder a la observación de aspectos no verbales primitivos, ampliando también la comprensión y el abordaje hacia los orígenes desconocidos que antes solo podían concebirse desde un modo mítico. El psicoanálisis de niños trabaja para hacer del conocimiento sobre sí mismo, los vínculos tempranos y el mundo una experiencia emocional, incluso cuando los tiempos nos acercan nuevos desafíos. ¿Qué lugar juega el analista de niños en la fugacidad subjetivante de este tiempo? Lo inédito nos convoca a diversos recorridos en nuestras teorías y nuestra praxis. Voy a compartir ahora un caso clínico. Felipe, el sobreviviente. Abordaje interdisciplinario de un caso complejo. El progreso del trabajo en neonatología ha permitido avanzar en el abordaje de situaciones vitales críticas que antes eran imposibles. La frase que nos comparte el doctor Ávila Vázquez, niños en neo que nacieron y no terminan de nacer, o por morir y que no terminan de morir, nos expone a la intensa realidad física y psíquica que deben transitar los recién nacidos prematuros y sus familias y los equipos tratantes. Un entre Eros y Tánatos que no siempre termina de ser ligado en la estructuración psíquica del futuro niño y su familia, dejando, en el caso del triunfo de Tánatos, un ineludible dolor en los padres y la familia extensa, y particularmente en la madre, quien albergó con deseo el nacimiento de ese nuevo ser y que hasta observó y percibió sus movimientos intrauterinos, sus rasgos faciales en las ecografías que probablemente realizó durante el embarazo. En el caso del triunfo de Eros, los prematuros exitosos logran, luego de transitar su estadio en neonatología, los controles y tratamientos posteriores de varios especialistas, una vida que va acercándose al promedio de los demás niños, aunque siempre algún resabio de esos acontecimientos traumáticos queden inscriptos en algún lugar de sus cuerpos y mentes. Bueno, así terminó nuestro trabajo. Bueno, si quieren, puedo unir un poco las tres. Sí, sí, por supuesto, adelante.
como dijo Yanis, la evolución de la ecografía en las últimas décadas, con equipos de alta resolución y sobre todo con el advenimiento de los estudios volumétricos en 3D, 4D, 5D, no solo generan un contacto social, un momento muy lindo afectivamente con toda la familia, sino que a nosotros nos permite un estudio muy detallado del desarrollo del sistema nervioso central, de toda cómo esa estructura que al principio es un cerebro liso, se va complejizando y todas las circunvoluciones, las fisuras, también las suturas permeables, todo eso lo podemos ir valorando paso a paso en las distintas ecografías que son necesarias para hacer un seguimiento correcto. Eso por un lado. Y con la 5D creo que nosotros podemos ver realmente reacciones afectivas del bebé. Por ejemplo, hay veces que el bebé está con las manos así y uno lo mueve, lo molesta para que el papá pueda ver la cara sin nada que lo interfiera. Y el bebé hace cara de enojo, frunce el ceño, pucheros, o sea, es como una respuesta de decir, no, no me molesten. Que estoy muy cómodo. También está el tema de cómo va conociendo su cuerpo, cómo se toca sus genitales, eso lo vemos también muy claramente durante los estudios. Otro aspecto que es muy importante, que hay distintas ecografías durante la gestación, como por ejemplo el screening de primer trimestre de las 12 semanas, donde no solamente valoramos los marcadores de riesgo de problemas cromosómicos, sino también los riesgos de preeclampsia y de prematurez extrema con restricción de crecimiento. Y eso hace que la mamá pueda tomar aspirina, disminuyendo el riesgo durante el embarazo, disminuyendo el riesgo de esa prematurez extrema que llega al nacimiento y a las complicaciones tan severas como en el caso que Andrea nos contó. Estos niños que tienen restricción de crecimiento y son tan prematuros, están expuestos a estos cambios que se producen durante el parto o la cesárea, que son cambios de presión de oxígeno que todavía al tener un cerebro tan inmaduro pueden dañar zonas cerebrales por la hipoxia. Y esos daños también pueden tener una repercusión en la evolución del neurodesarrollo, por un lado. También estos niños expuestos a RCIU extremos, está comprobado que van a tener a lo largo de su vida problemas metabólicos como obesidad, diabetes, problemas cardiovasculares, alteraciones en el aprendizaje. Por eso son niños que tienen que tener, como planteó Andrea, un seguimiento multidisciplinario, tratando de llevar una vida higiénico, dietética y de contención también a nivel psíquico y por supuesto familiar, para poder ir sobrellevando estas complicaciones que ya están descritas. Con respecto a la imagenología, nosotros podemos ver con la ecografía y también con la resonancia magnética, ya en estadios más avanzados, todas las porciones, casi todas las porciones del sistema nervioso, y eso nos ayuda a comprender también las imágenes y la evolución de los niños. Muchas veces también la genética y la epigenética inciden en la aparición de como distintos síndromes, como varios del espectro autista, que hoy, gracias a la biología molecular, se puede estudiar no solamente los cromosomas, sino cada partecita que tiene el cromosoma, y nos han hecho ver distintos tipos de espectros autistas con causa genética. Entonces, creo que el estudio multidisciplinario y poder valorar paso a paso en aquella mamá que puede hacer los seguimientos correctamente de un embarazo, nos ayuda a que el bebé pueda llegar lo más allá posible, por un lado, en cuanto a la gestación, en cuanto a que si hay alguna patología, los padres puedan saber antes del parto si ese bebé tiene que nacer en un centro de mayor complejidad para que pueda ser atendido, y no es lo mismo en el caso, hagamos un ejemplo, un niño que uno diagnostica una fisura palatina con un labio leporino.
si el papá y no tiene ninguna otra anomalía asociada, este papá está preparado a recibir ese bebé y tiene un contacto con el cirujano plástico y con los odontólogos que le van a ayudar a la mamá a saber cómo alimentar ese bebé y saber con lo que se van a encontrar. Si no lo saben, es muy fuerte el shock de ver a un bebé con esta patología que tiene solución. Entonces, el saber previamente con los estudios nos ayuda a planificar una gestación correctamente, a saber a dónde se puede tratar en centros de mayor complejidad, a hacer tratamientos también invasivos guiados por ecografía que ayudan a mejorar evolutivamente algunas patologías, como por ejemplo el mielomeningocele, que son niños que se operan intrauterinamente y que después van a evolucionar mejor en cuanto a la posibilidad de caminar, etcétera. O sea, es muy amplio y es un pantallazo hoy en lo que estamos hablando. También podríamos hablar desde el punto de vista de ustedes de cómo el deseo de tener un hijo, los distintos vínculos que hay y cómo van a ver la ecografía y cómo ese encuentro con el hijo, con la imagen, los ayuda a transitar la gestación más tranquilos, vienen con una carga de ansiedad, pero hacer los estudios los ayuda a transitar este periodo. Los periodos de estrés, ese es otro tema, no solamente con la restricción de crecimiento, sino estrés traumático por muerte de algún familiar o por algún desastre geográfico como terremotos, o, bueno, etcétera, generan en la mamá liberación de ciertas sustancias que pueden actuar sobre áreas específicas del cerebro, generando alteraciones, son neuromoduladores que pueden generar alteraciones luego en la vida extrauterina. Es muy amplio, pero es un universo sumamente interesante. Me parece que este tipo de actividades nos ayudan a todos y creo que los medios de diagnóstico son, durante la gestación son muy importantes para poder llevar un embarazo lo más a término posible. Gracias, doctora. Bueno, queríamos abrir el espacio a diálogos, preguntas, intervenciones. Hemos quedado muy movilizados y me parece que esto de los aportes y la escucha interdisciplinaria, bueno, han armado una trama también para este abordaje, como el caso de Andrea, que realmente, qué complejo y qué jugada las intervenciones también del analista, ¿no? Y muy interesantes los aportes de las otras disciplinas. ¿Alguien quiere participar? Levante la mano o escriba el chat como mejor lo prefiera. Brian, ¿puede ser que ya haya un chat? Sí, Ah, hay un chat. Es Patricia saludando y agradeciendo. Ahí Raúl Vidal levantó la mano. bien. Hola, ¿qué Raúl, tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Bueno, agradecerles primero, me parece a mí en lo personal un acierto este regreso a la medicina de la mano de colegas y de un amigo entrañable como es Medardo, pero además porque me parece interesante que salgamos un poco eh, del discurso, del autodiscurso, de escucharnos entre nosotros y podamos escuchar eh, lo que, lo que hace la medicina, ¿no? Eh, Pero puntualmente me detengo en un detalle, si se quiere, que me pareció interesante, porque cuando lo escuchaba a Medardo tan claramente sobre la prematurez con que nace el cachorro humano, me acordaba de uno de los primeros escritos de Lacan, el Estadio del Espejo, en donde plantea justamente ese punto, ¿no? Eh, y hay ahí sin duda un Lacan que tiene todavía mucho de médico. Y, pero sobre todo una parte que plantea Medardo, que me parece valiosísimo para los analistas, que es la cuestión del instante.
porque todas las exposiciones de alguna manera fueron planteando algo que tiene que ver con el tiempo cronológico, Medardo también, por supuesto, ¿no? O sea, el cronos, el tiempo cronos, ¿no? Las semanas, como el desarrollo según el crecimiento, etc. Pero hay una puntualización que él hace en relación al nacimiento como un instante. Hay algo que se produce de golpe. Yo no pude dejar de asociar esa palabra con la palabra iluminación. Y en ese punto me parece que hay una articulación posible con la praxis del análisis. Como a veces en un análisis la iluminación se produce en un instante. Hay un acto que se pone justamente en acto a partir de un instante. Hay algo, podríamos decir más coloquialmente, cuando cae la ficha, es en un instante. Acomodarse o reacomodarse a esa ficha que cae implica todo un trabajo que muchas veces tiene que ver justamente con la cautela y con no apresurarse guiándose por el tiempo cronos. El tiempo que se juega en un análisis muchas veces es más bien el del kairos, el de la ocasión, el del instante. Ustedes recordarán que la forma en que se lo representaba al kairos entre los griegos era un joven que tenía pelo adelante, cabello adelante. Esto significaba que pasaba tan rápido que cuando uno lo quería agarrar por los cabellos, como no tenía cabello atrás, era imposible agarrarlo. Bueno, esa es la tarea con la que nos enfrentamos, me parece, en la praxis. Y en ese sentido lo articulo con el caso de Felipe, en donde me parece valiosísimo, no tanto la concepción de interdisciplinario, que la respeto y me parece muy útil sin duda, sino ese instante en donde el analista decide llamar al neonatólogo, ¿no? Ahí hay una situación puntual, digamos, que se sale de, lo voy a poner muy entre comillas, que se sale de la norma, ¿no? Y que permite que algo se desencadene, algo nuevo, y algo fuertemente afectivo, porque la manera en que es relatado el caso me parece importantísimo, porque aparece justamente esta emotividad del neonatólogo que se acuerda del caso y que plantea, bueno, por fin, ¿no? Alguien toma la posta de eso que nosotros habíamos dejado, porque bueno, el niño había crecido. Y eso me hace pensar en la tarea dificilísima de los neonatólogos, no solo por la cuestión técnica y médica propiamente dicha, sino porque, dice Medardo, a los 28 días se acabó nuestra función, digamos, y es como si, cómo soportar subjetivamente, como profesional, eso, ¿no? Todo lo que uno pone, toda la pasión que uno pone en ese trabajo, todo el saber que uno pone en ese trabajo, todas las ganas de vida que uno pone en ese trabajo, y dura tan solo 28 días en una persona que puede vivir 70 años o más. Entonces, Bien. termino con esto. La duda que yo raramente atiendo niños, pero la duda que muchas veces a los analistas se nos plantea es, ¿cuál es la edad en que, en que un niño puede necesitar un análisis? ¿A partir de qué edad uno puede derivar a un niño? Por supuesto, tendrá que ver con el caso a caso, pero muchas veces estamos en esa, cuando hay niños de analizantes que nos solicitan una derivación o que están preocupados y piensan que es necesario un análisis de ese niño, siempre aparece esta cuestión, ¿no? Esta pregunta. ¿En qué momento? ¿A partir de cuándo? ¿Es solo una cuestión del lenguaje, de cierto dominio del lenguaje? Bueno, eso. Muchísimas gracias. Gracias, Raúl. ¿Alguien más? Ángela tiene la mano levantada. Yo agradezco mucho la invitación de Medardo a este encuentro porque me ha permitido recordar mucho mi trabajo de largos años atrás, también en Córdoba, en el Hospital de Niños, y todo lo que aprendí en ese momento. Y lo que más agradezco de haber visto de haber participado de este interesante encuentro, es lo que podríamos llamar
la personalización, la, la descosificación de nuestro, entre comillas, objeto de estudio u objeto de tratamiento. Es Felipe. En ningún momento la mayoría de ustedes, y particularmente Medardo, ha hablado del caso como caso, sino que ha hablado de Felipe. Y eso es muy valioso. Y creo que eso es el corazón de la interdisciplina, hablando metafóricamente, obviamente, ¿no? La interdisciplina tiene mucho que ver con el seguimiento que después en esa interdisciplina se puede hacer, con esa recuperación que el neonatólogo puede hacer de Felipe y cómo esa recuperación ayuda mucho a Felipe. Me parece fundamental. Eh, por eso felicito a todos y agradezco esto que me parece eh, un trabajo, me alegro de que esté grabado porque va a servir mucho, por lo menos para lo que nosotros, yo ya no vivo en Córdoba, estoy en Capital y cuando trabajamos, aunque trabajemos en psicología comunitaria y en salud comunitaria, trabajamos también la cuestión de los niños y dentro de eso la visualización de un trabajo como este, de un encuentro como este, puede ser muy enriquecedora. Muchas gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias, Ángela. Estamos muy acotados de tiempo. No sé si hay alguna pregunta más. Si no, podemos darle algunos minutos a los disertantes para que puedan hacer un cierre. Pero si hay alguna pregunta más, la escuchamos. Hola, hola, ¿se escucha ahí? Sí, Bueno, eh, yo soy Federico Perullera de Salta, pediatra y neonatólogo, también como el colega que habló hace rato. Excelente la charla. Y bueno, quería nada, recordar un poco que existe una ley que se llama la Ley de los 1000 días, que es la Ley 27.611, que se encarga o sea, se refiere al hecho de los primeros 1000 días de vida de un bebé, de una persona, de un ser humano. Y dentro de esos primeros 1000 días se encuentran los primeros 280 aproximadamente, que serían los que transcurren dentro del útero, durante el embarazo. Que es lo que a mí me llamó la atención del título de este encuentro, de esta conferencia. Y la verdad que, bueno, lo más importante es considerar al bebé como una persona completamente, como un sujeto ya prácticamente desde las 12 semanas, uno pudiera decir que interactúa, como decía la doctora al comienzo, que interactúa con las paredes del útero o con su gemelo, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que este bebé nunca está solo, siempre va a estar en relación a un otro. Y ese otro inicialmente puede ser las paredes del útero, ¿no es cierto? Pero son finalmente los que le van a terminar dando la forma a ese bebé, o mejor, los límites, que son los que dan forma. Y cuando nace el bebé, el doctor lo dijo, en las incubadoras nosotros solemos colocarle lo que le llamamos el nidito, o sea, toda una contención periférica al cuerpo del pedazo de carne, me permito llamar en cierta forma, que luego se va a ir transformando en un sujeto con nombre, con apellido, con historia. Pero ese nidito que se hace justamente es el que le permite al bebé encontrar ese límite que hasta hace poco encontraba, y entonces choca con la pared o choca con el nidito y vuelve a la línea media, que es en el punto en donde se encuentra tranquilo, organizado, relajado. O sea que siempre la presencia de un otro es importantísimo. Y la mirada, que también lo dijo el doctor, las incubadoras están diseñadas para que nosotros la abordemos por un lugar específico, pero la mirada dentro o fuera de la incubadora
es muy importante. Yo la llamo la línea de fuego porque es una, como una energía que quema directamente o que imprime, impronta en el otro la presencia. Y cuando vemos a un bebé recién nacido, no solo vemos un bebé recién nacido, sino somos vistos también por un bebé recién nacido. Nosotros como adultos, las madres como madres, etcétera, etcétera. Así que jerarquizar esto de que él ya es otro, el bebé ya es otro desde las 12 semanas o antes inclusive si se quiere. Yo diría mucho antes, porque en el deseo de la madre, que eso ya no tiene tiempo, ya se encuentra presente probablemente gran parte del futuro de ese bebé. Ese era el Muchas aporte gracias, que quería hacer. Federico. De nada. Muchas gracias y qué rico Nada. y qué contento que estamos con la presencia de otras disciplinas también como público. No sé, los expositores tenemos poquito tiempo, pero me parece que podríamos darle, no sé, 2, 3 minutos para hacer un cierre este, y bueno, y digerir todo lo que hemos ido pensando juntos. Sí, bueno, por mi parte, esto, hermosa posibilidad que nos hace un poco reflexionar desde otro punto de vista, del psicoanálisis, ¿no? De lo psicológico sobre nuestra actividad. Comentarles que en los últimos años se ha humanizado bastante el trabajo alrededor de los recién nacidos, que actualmente hay mucho más, se trata de que la madre y el bebé tengan más tiempo en ese momento crítico, en ese instante crítico. Nosotros podemos verlo y observar que está más o menos bien, que no necesita que nosotros lo estemos interviniendo, secando, ni sacándole los mocos de la boca, ni pesarlo, ni medirlo para un registro que no tiene que ver con esa cuestión tan importante que es que esté con su madre y haga su contacto. Porque esa imagen que yo mostraba del bebito que está pidiendo ayuda, porque está pasando algo sorprendente. Él estaba dentro de su útero, entre sus paredes, como decía Federico, y de pronto empezó una actividad de contracciones que lo dejan sin aire, porque cuando se contrae no le llega oxígeno y de pronto sí, hasta que sale, o cuando es cesárea, que desgraciadamente en las ciudades argentinas ya entre el 70 y el 80% de los niños nacen por cesárea, los bebés están tranquilos durmiendo la siesta, de pronto le abren una ventana y lo sacan, y ellos no estaban ni preparados, están totalmente sorprendidos, y aparte sintiendo de que su corazón empezó a latir diferente, sus pulmones tienen algo nuevo, hace frío, hay luces, hace mucho, pero mucho frío, doctor. Si ellos pudieran hablar, lo que nos dirían sería eso. Entonces estar ahí con la madre, rápidamente en contacto, que la madre lo acaricie, sentir ese olor que es el de él, es algo que estamos tratando de que se dé más frecuentemente en el nacimiento, echándole una mirada para ver si necesita algo, ¿no? Y tratar de salir de esta medicalización tan loca que nos hacía que muchas veces, lo que pasa es que muchas veces nacían muchos chicos juntos y para organizar el trabajo y que no se nos escapen los graves, se ponían, digamos, normas medias estrictas, medias militarizadas, medias autoritarias, medias así, que estamos tratando de desarmar y estamos avanzando en eso. Así que, bueno, por un lado pedimos disculpas, los neonatólogos viejos, de todo lo que hemos hecho antes y que ya no hacemos por suerte, y estamos abiertos a estos espacios con ustedes que son muy ricos. Gracias. Gracias, doctor. Las Yo doctoras. por mi parte Ah, también, la verdad que desde la especialidad nuestra uno puede tener una actitud mecánica de hacer un estudio y no hacer de ese momento un lugar rico en afecto con la mamá, con los abuelos, porque muchas veces viene toda la familia, hay una gran expectativa ante un nuevo hijo. Entonces creo que también desde nosotros el poder seguir el embarazo, no solamente en forma automática, sino en esta interacción con los padres es muy importante. Y por supuesto el trabajo interdisciplinario que siempre tratamos de desarrollar desde la medicina fetal, que es una nueva área en la medicina hoy en día.
Bueno, Gracias, yo doctora. quería agregar que No. los analistas tenemos que animarnos también a salir de la seguridad de nuestros consultorios y nuestras teorías y animarnos a participar de la interdisciplina con otros especialistas y otros espacios institucionales, ya sea la medicina, el colegio. Eso enriquece muchísimo la actividad y el trabajo con nuestros pacientes y también nos permite otra mirada, que por ejemplo en este caso podría haber quedado como totalmente velado todo lo que este niño vivió y que nadie había podido transmitir. Así que bueno, la cuestión es esta, que nos animemos. ¿Sí? Y bueno, agradecer a los otros expositores la disposición para este tipo de actividad, que es muy rica para todos. Gracias. Bueno, me toca a mí hacer el cierre. Yo pensaba en esto que dice Merardo, de cómo los neonatólogos fueron cambiando de algo como más general, la medicalización para todos, a el abordaje específico y artesanal de cada caso. Este, y pensaba también nuestra evolución como psicoanalistas desde este, intervenciones, porque también se puede ser, así como el neonato puede estar sometido a estímulos invasivos y excesivos desde lo médico, también en la clínica la sobreinterpretación, el forzar al límite los psicógenos sin ver todos los otros aspectos del viraje que pudo hacer Andrea, también nos ayuda a ser menos intrusivos en la mente de nuestros pacientes. Y por último, bueno, este caso lo trabajamos mucho en el departamento, quedamos muy movilizados todos, muy este, emocionados también realmente con la pulsión vital de este neonato. Eh, y yo creo que hay como algún momento donde las palabras llegan justas o pasan cosas que no se pueden explicar, que tienen que ver con lo que uno viene atravesando. Una paciente me decía ayer que también tuvo una pérdida muy temprana de su mamá, una frase de una serie que decía que es el dolor del duelo, sino la perseverancia del amor. Y me parece como muy gráfico para explicar lo que tuvo que transitar y transita Felipe y todo el equipo que lo está atendiendo. Bueno, hay un último comentario, no sé, Brian, si lo querés leer. Bien, hay varios comentarios en realidad agradeciendo a Ah, todos los expositores. Y bueno, Enrique Pronic plantea la importancia del trabajo con otras disciplinas y otros saberes para poder construir algo que tenga que ver con la subjetivación y el humanizar las prácticas. bueno. Bueno, si no hay otro comentario, vamos a dar... Sí, Perdón, sí. gracias Brian. Aludía también, como por eso retomaba lo de Raúl, al instante, ¿no? Que no es un instante a lo mejor de mucho tiempo, pero parece que las diferentes disciplinas estamos mirando también lo que hacen los otros por esta, bueno, por poner la mirada en este ser humano que pide ayuda, ¿no? Que es un bebé, a su manera. Bueno, la caída de ficha, ¿no? Es lo que se celebra. Bueno, gracias. Gracias a todos. Bien. Sí, no dejo de pensar en esto que decía Raúl de iluminar y que parir es dar a luz. Pero bueno, está claro que hay un parir biológico y todo lo otro, el nacimiento psicológico también se va entramando siempre con un otro. Bueno, les agradezco muchísimo todo el entusiasmo puesto en la participación. Agradecer nuevamente a nuestros colegas invitados, que lo vamos a seguir llamando porque siempre es un deleite poder escucharlos. A Andrea por la generosidad del caso, a todo el equipo por el trabajo. Y bueno, y nos vemos en la siguiente ronda que se va a hacer en el mes de junio, que tiene que ver también con un diálogo interdisciplinario con la educación.